soy Ferran Llagostera, director de cine y especialista sobre todo en cine de la mar, del mar, tanto documental como de ficción. Estoy aquí en Santiago, feliz y contento, para participar en la muestra de cine etnográfico de MICE, que bueno, tengo un material rodado en Terranova en enero de 1990, fue durísimo y estuvimos durante mucho tiempo en barcos de pesca del bacalao y estuvimos filmando la vida diaria, las tormentas diarias, el clima, las condiciones en las que trabajan los hombres de la mar. Yo creo que el cine es un arte completo, un arte que no solo es para que se pase con películas de ficción y tal, sino que el cine es un documento que puede mostrar la vida, y yo creo que este festival, esta muestra del MICE, lo que hace es esto, aprovechar el cine como un elemento para poder mostrar lo que es la vida, lo que es los sentimientos de las personas, su trabajo, sus condiciones de vida, etc. Y para eso me parece estupendo que haya en estos festivales. Es una manera de conocer el mundo, de conocernos nosotros, de conocer las formas de pensar y de hacer de la gente. Y insisto, esto es muy de agradecer que festivales de este tipo se hagan y que tengan el máximo de público y de reconocimiento posible.